Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hablando con un joven, pues la verdad estaba muy desanimado, hasta el punto pues que estaba hablando, no sabía por qué tenía que vivir. Este joven había intentado esforzarse, encontrar trabajo, prosperar, pero no le funcionaba. También decía, no tengo amigos, la verdad que estoy solo, no me funciona tampoco bien la relación con las personas. Y también estaba triste porque sentimentalmente no le había funcionado bien con una chica. Por eso decía que no sabía por qué tenía que vivir. Pero el problema real no es que no estaban funcionando todas esas cosas. El problema real es quién es su dueño. ¿Quién es el dueño de su vida? Él era el dueño, ¿verdad? Estaba haciendo a su manera, con su pensamiento. Y no es que sea malo, no funciona. Si somos nuestro propio dueño, no funciona. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos llama, nos invita para que vayamos a Él y le dejemos realmente que sea el dueño de nuestra vida. Por eso en el día de hoy es muy importante que estemos chequeando quién es nuestro dueño. Es muy importante, ¿verdad? Dependiendo del dueño de mi vida, ¿voy a tomar una dirección o voy a tomar otra? Si mi dueño es incorrecto, tomaré una dirección incorrecta y vendrán resultados incorrectos, ¿verdad? Por eso en el pasaje de hoy vemos que aparece la multitud. Y siempre en la palabra tenemos que ver que hay multitud y una minoría que son los discípulos. Siempre están esos dos tipos, la multitud y los discípulos. Vemos que Pablo y su equipo, guiados por el Espíritu Santo, llegan a la ciudad de Listra. Y nada más llegar se encuentran una persona coja de nacimiento. Es decir, una persona que no tenía dirección en su vida. No sabía para dónde tenía que dirigirse, izquierda, derecha. Estaría desanimado ya de estar así toda su vida, ¿verdad? Y hay gente que realmente, como su dueño es el yo, porque la multitud, su dueño es el yo, pues como quieren todo a su manera, con su pensamiento, llega un momento que como no funciona, pues ya no tienes dirección, ya estás cansado de intentarlo, ¿verdad? Y eso es lo que representa ese cojo. No tenía dirección, porque su dueño era su yo. Y eso es un fracaso absoluto. Por gracia de Dios, Pablo lo encontró. Y a través del Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, a todo aquel que en Él cree, pudo ser sanado. Fue un milagro tremendo, ¿verdad? Era un cojo de nacimiento. Igual que ese cojo que está en Hechos 3, ¿verdad? De la Puerta de la Hermosa. Fue algo tremendo, un milagro tremendo. En esa ciudad todos también conocerían a ese cojo. Y de repente, entre ese gran milagro, se congregó toda la multitud. Era algo tremendo. Pero de repente, extrañamente, ¿qué es lo que dijeron? Es Júpiter y es Mercurio que se han hecho semejantes a los hombres. Han bajado del cielo y se han encarnado. Decían que Bernabé y Pablo eran Júpiter y Mercurio, dioses paganos, dioses falsos. ¿Por qué decían eso? ¿Por qué tomaban esa dirección que querían adorarles a ellos? En esa región, hacía ya muchos años, había una historia muy vieja, donde contaban que una vez Júpiter y Mercurio
se hicieron hombres, fueron a esa región y la gente no los hospedaba en sus casas, los trataban mal. Pero hubo un matrimonio que los trataron muy bien, los hicieron entrar en su casa, los cuidaron. Y esa historia dice que al día siguiente Júpiter y Mercurio destruyeron a todas las personas, porque no les dieron hospitalidad, menos a esas dos personas. Por eso, como eso estaba grabado, esa historia de generación entre generación, y lo que escuchamos, tradiciones, cultura, enseñanzas de nuestra familia, todo eso nos afecta, se graba, se enraiza, llega a naturalizar en nuestras vidas. Por eso ellos pensaban que era otra vez que habían venido Júpiter y Mercurio. Y claro, no querían que los destruyeran, ¿verdad? Por eso querían adorarles. Por eso lo que se graba, lo que se enraiza es lo que llegamos a hacer. Pero si nuestro dueño es nuestro yo, vamos a ser direccionados por lo que dice el mundo. El mundo. Recuerdo un hermano que ya pues tiene bastante edad y cuando nos reuníamos a comer, pues siempre estaba callado. Entonces, ¿qué ocurrió? Le preguntamos, ¿por qué no hablas? Dice, mira, la verdad que yo de pequeñito, cuando estaba en mi casa comiendo en la mesa, siempre mi papá, él decía, cuando se come no se habla. Y todos estábamos callados siempre en la mesa, porque nuestro papá nos lo enseñaba. Cuando se come no se habla. Por eso habían pasado muchísimos años, era un adulto ya mayor, y como estaba grabado, todavía seguía con ese pensamiento. Por eso, lo que se graba en nuestras vidas es muy importante. Y la multitud que estaba totalmente siendo su dueño yo, tomaban direcciones a su manera, tomaban direcciones conforme a este mundo. Y eso llevaba totalmente al sufrimiento y al fracaso. Ellos podrían haber conocido a Jesús el Cristo. Era un milagro que ese cojo se sanara. Pero ¿qué ocurrió? Por ser los dueños de su vida, por estar grabados con las cosas de este mundo, no pudieron reconocerlo. Tomaron direcciones incorrectas, lo querían adorar. A Pablo y a Bernabé. Era un error, ¿verdad? Y Pablo intentó hablarles, pero dice que de repente llegaron judíos que venían de otras ciudades donde habían estado anteriormente, que se oponían. Y en ese momento empezaron a cambiar su opinión. De querer adorarles, en ese momento, dice que los apedrearon. Cogieron a Pablo y lo apedrearon. Qué volubles somos, ¿verdad? En un momento querían adorarles, al momento siguiente son influenciados por lo que dicen otras personas y apedrean a Pablo. Y así somos de volubles, ¿verdad? Si somos nuestros dueños, la verdad que podemos ser engañados, manipulados continuamente, sin darnos cuenta. Por eso, a través de esos judíos, los apedrearon y tomaron esa dirección que Satanás les guió. La gente no era consciente, pero realmente Satanás, que es el príncipe de este mundo, él utiliza la corriente de este mundo. Y en esa corriente pues tenemos medios de comunicación que están enviando mensajes continuamente contrarios a la palabra de Dios. Y si somos nuestros dueños, nos afecta lo que dice este mundo y lo que está diciendo Satanás a través de él. Por eso empezamos a tomar direcciones totalmente incorrectas y vienen resultados incorrectos. Entonces la multitud es un tipo de personas, la mayoría, lo que hace la mayoría, el camino ancho, lo que dice este mundo, que parece atractivo, parece que es lo más correcto, ¿verdad? Pero el resultado es fracaso, como podemos ver. En cambio, aparece otro tipo de personas. ¿Quién son? Los discípulos. Una minoría. Pero son esos discípulos, como era Pablo,
como son ustedes, por gracia de Dios. Y los discípulos no tienen el yo de dueño. ¿Cuál es su dueño? Es Dios. Por gracia de Dios, Él ha venido no solo a salvarnos, a ser el Señor de nuestras vidas. Por eso no tomamos nuestra dirección, tomamos la dirección de Dios. ¿Cuál es? La dirección de Dios y el pacto de esta época es que vayamos a llevar este evangelio a las 237 naciones. La evangelización mundial. Por eso Pablo, que era un discípulo, estaba yendo totalmente con la dirección de Dios, yendo a otras naciones a llevar el evangelio, porque Dios siempre cumple su pacto. También es dar sanidad a todas las personas que están enfermas. Y fíjense, se encontró con ese cojo, Dios lo utilizó para darle sanidad. Mucha gente, incluso familiares, están en medio de enfermedades. No tienen respuesta porque es un problema de origen espiritual y la ciencia, que es algo muy bueno y necesario, no reconoce la parte espiritual ni tiene respuesta para ello. Por eso, como esos doctores espirituales, Dios quiere utilizarnos para dar sanidad a todas las personas que Dios nos haga encontrar. Y eso es lo que Pablo experimentaba. Y también las siguientes generaciones, que se puedan levantar como cumbres. Hay que traspasar este evangelio a las siguientes generaciones. Los que no tienen hijos ya tienen que estar orando. Señor, dame hijos para traspasarles el evangelio. Como Ana, dame Nazario, un hijo para entregarlo para ti, para tu servicio, para que proclame el evangelio. Eso es la voluntad de Dios. Por eso, un discípulo es distinto. Su dueño es Jesús el Cristo. Su dirección es la dirección de Dios. Ellos no son influenciados por el mundo, con lo que dice el mundo, no. Ellos siguen la palabra de Dios. Y hay que seguir la palabra de Dios, porque es la verdad. Cuando intentaron adorar a Bernabé y a Pablo, les llamaron dioses, les iban a hacer ofrendas. Eso humanamente sería bonito, ¿verdad? Que te adoren así, ¿no? Podrían haber caído en orgullo y dejarle que le adoraran. Eran dioses, les llamaban dioses. Pero Pablo era una persona de la palabra. Y la palabra de Dios dice, solo a Dios adorarás. Por eso Pablo era un discípulo que su dueño era Jesús el Cristo y ciertamente era guiado por la palabra. Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Por eso él mismo, inspirado por el Espíritu, escribió en Romanos 8:14, estos son los hijos de Dios, los guiados por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Por eso, Pablo, cuando fue apedreado, y ser apedreado, la verdad es algo tremendo. Estaba comentando que yo vi o empecé a ver un video que estaba por internet donde iban a apedrear a una mujer porque decían que había hablado con otro hombre. Entonces la habían enterrado hasta la cabeza, solo quedaba la cabeza salía. Y estaban todos con piedras bien grandes preparados para que cuando llegara la orden empezara a apedrearla. Y de verdad empezaron a apedrearla. Yo no, la verdad no pude verlo, lo corté, ¿no? Y empecé a orar para que en esos países de verdad pueda entrar el evangelio. Porque eso es algo de Satanás. A Pablo lo apedrearon. Le lanzaron piedras, estaba como muerto. Hay gente que dice que estaba muerto, que el Señor lo resucitó. Pero el caso es que los discípulos lo rodearon y se levantó. Estarían orando por él. ¿Qué hizo Pablo cuando pudo levantarse? Después de ser apedreado, dice la palabra que entró otra vez a la ciudad. Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos salido corriendo, ¿verdad? No, Pablo, extrañamente, sin ningún temor, él volvió a entrar donde estaban esas personas que lo habían intentado matar. Y no entró a pelear con ellos, entró a predicar el evangelio para salvarlos.
nosotros hubiéramos salido corriendo o hubiéramos llamado a todos nuestros amigos y hubiéramos ido allí a pelear, no a vengarnos. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona que recibía la guía del Espíritu Santo. Y el Señor le guió, que continuara ahí, porque todavía había obra que el Señor quería hacer a través de Pablo. Por eso es muy distinto, ¿verdad? Dos tipos de personas. ¿Cuál era la diferencia principal? ¿Quién era el dueño? La multitud, la mayoría, su dueño eran ellos mismos, que estaban influenciados por el mundo, que estaban, sin saberlo, siendo guiados por Satanás. ¿Cuál era el resultado? Fracaso. Pero los discípulos, su dueño era Jesús el Cristo. Por eso hacían el plan de Dios, seguían la palabra, la guía del Espíritu Santo. Y Dios les daba victoria en medio de graves problemas, de graves dificultades. Por eso lo más importante es que Jesús el Cristo sea nuestro dueño. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Muy importante. El título de hoy es El discípulo establecido en el trono celestial. La manera de que Jesús el Cristo sea nuestro dueño es que seamos establecidos en el trono celestial. Dios Trino, Dios que está en el trono, que es creador, sustentador de toda la creación, es nuestro respaldo. Es algo espiritual. Y tenemos que estar recibiendo ese poder del trono, establecernos en el trono celestial espiritualmente. Esa es la manera de dejar que Jesús el Cristo no sea solo un invitado, que sea el dueño de nuestra vida. Y esa es la clave. ¿Cómo dejar que Jesús el Cristo sea el dueño de nuestra vida? Tenemos que establecernos en el trono celestial. ¿Y cómo podemos hacer eso? De manera práctica, por la mañana. ¿Cómo establecernos en el trono celestial? Por la mañana, al abrir nuestros ojos. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que hacemos cuando abrimos nuestros ojos? Pues a veces empezamos a tener pensamientos ya que nos sentimos mal. Uy, otro día más. Uy, este día tengo que hacer esto. Uy, este problema, que estaba ya ayer todo el día ocupado en el problema, abro los ojos y vuelve a venir. Pero si de buena mañana estoy llenándome de esas cosas incorrectas, esa va a ser la dirección para todo el día, ¿verdad? Incluso eso irá increciendo, irá subiendo cada vez más. Pero si nada más abrir los ojos, me empiezo a conectar con el trono, con Dios Trino, que es todopoderoso, empiezo a darle gracias, empiezo a meditar su palabra, incluso a cantar una alabanza, ¿verdad? Eso es buenísimo. Cantas una alabanza y Dios habita las alabanzas de su pueblo. Es algo espiritualmente muy poderoso. Y ahí empezamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Empezamos a recibir el poder de Dios. Restauramos la imagen de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1:27, ¿verdad? Somos seres espirituales. Ahora ya somos hijos de Dios, pero hay que restaurar cada día esa imagen de Dios. Cuando estamos orando de buena mañana, esa oración a tiempo marcado, empezamos a restaurar el aliento de vida. Génesis 2:7, y se restaura las bendiciones del huerto del Edén. Ese es el tiempo más importante. Por eso, para establecernos en el trono celestial, para que Jesús el Cristo sea nuestro dueño, es muy importante cuando abrimos los ojos. Ahí tenemos que empezar. Que en esta semana estemos poniéndolo en práctica. No solo lo sabemos, lo hemos escuchado, pero es distinto cuando lo empezamos a poner en práctica. Empezamos a experimentar el poder de lo alto. El poder de Dios viene a nuestras vidas. Luego, durante el día,
pues ya salimos a comprar, a trabajar, a estudiar. Y hay muchas situaciones, ¿verdad? Y durante el día hay cosas que vemos que nos tientan. Por los ojos somos tentados constantemente. Vemos cosas que nos afectan, nos preocupan, nos atemorizan. Eso a través de los ojos, ¿verdad? Entonces, eso que vemos lo tenemos que cambiar en oración. Si empezamos recibiendo la fuerza durante el día, vamos a cambiar lo que vemos en oración. Y luego durante el día escuchamos palabras, ¿verdad? Continuamente. Hay palabras que están entrando continuamente a través de las personas, a través de los medios de comunicación. Y muchas de esas palabras son mentirosas. Y nos preocupan, incluso nos hacen enfadar, nos dan temor, muchas palabras. Pero ahí hay que cambiarlo en oración, cambiarlo. Y también lo que pensamos, muy importante, hay una batalla en nuestro pensamiento. Y hay pensamientos también que vienen de Satanás para atemorizarnos. Hay que cambiar en oración ese pensamiento, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice la palabra. Por eso, todas las cosas las tengo que estar conectando con la oración. Todo, lo que veo, lo que escucho, lo que pienso. Eso es la oración continua, ¿verdad? Ahí voy a tener respuesta. Y de esa manera podré ver el significado. ¿Qué quiere decir eso? Veré por qué Dios permite esta situación, por qué me da este encuentro, por qué trabajo en este lugar. Si estoy llorando continuamente, podré ver el significado, por qué Dios me ha puesto ahí a trabajar, por qué Dios me ha hecho encontrar con esta persona. Y por supuesto, es para glorificar a Dios, es para predicar el Evangelio. Pero si no oro continuamente, soy engañado, no tengo fuerza. Y empiezo a ser guiado por lo que veo, por lo que escucho, por lo que pienso. Y ahí viene el enojo, viene el miedo, viene la inseguridad, viene la incredulidad. Y ahí Satanás me engaña. No me puede vencer, somos de Cristo, pero Él quiere engañarnos continuamente. Por eso la clave es establecernos en el trono celestial. Entonces nuestro dueño será Jesús el Cristo. Y podremos, como Pablo y cada uno de los discípulos que aparecen en su palabra, tener verdadera victoria. Y después por la noche, muy importante también, ese tiempo antes de conciliar el sueño. Si estamos concentrándonos, ese tiempo de concentración, antes de dormir, ahí vamos a experimentar la victoria. Esa fuerza para superar a este mundo, a nuestro yo, a Satanás. Eso es el tiempo de concentración antes de dormir. Satanás, a través de esas 3 organizaciones que están controlando la cultura de la oscuridad, está haciendo que la gente, líderes, intelectuales, estén experimentando un poder que es de los demonios. Y con ese poder luego hacen sus canciones, sus empresas, sus obras, que son de la oscuridad y atrapan a la gente. Nosotros tenemos que experimentar el poder de Dios. Dios es todopoderoso. Pero aunque tenemos todo en Jesús el Cristo, todavía seguimos ahí. Aunque somos creyentes, seguimos ahí, viviendo en el yo, con lo que dice este mundo, engañados por Satanás. Por eso, urgentemente, tengo que cambiar mi dueño. ¿Cómo hacerlo? De manera práctica. Necesitamos establecernos en el trono celestial. ¿Cuándo? Hoy mismo hay que empezar, sin falta. Porque el problema no es esa situación, no es la situación de mi familia, no, el problema es quién es mi dueño realmente. Si es Jesús el Cristo, tengo victoria en todos los problemas, ya no me van a afectar, incluso muchos de ellos, Dios los va a cambiar, a restaurar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos establecernos urgentemente en el trono celestial. Por eso, ¿qué ocurrirá? ¿Cuál será el resultado si se establece en mí el trono celestial? En primer lugar, el pasado. El pasado realmente será un trampolín para mi vida.
Si no me establezco en el trono celestial, todas las heridas, dificultades que he pasado en el pasado, eso será un lastre. Estaré atrapado ahí continuamente. Si no tengo esa fuerza de Dios, el pasado todavía me seguirá afectando, limitando, engañando por esas cosas, porque no podré salir del pasado. Pero en cambio, si tengo esa fuerza espiritual, el pasado será un trampolín para poder glorificar a Dios, para poder cumplir la misión que Dios tiene para mi vida. Vemos la vida de José. Él en el pasado, pues lo trataron muy mal. ¿Quién? Su familia. No es bonito que te traten mal, y menos la familia. Eso es muy duro, ¿verdad? Porque amas a tu familia. Entonces sus hermanastros le tenían envidia, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo. Eso era muy duro, ¿verdad? Que tus hermanos hagan eso. Pero eso no se quedó como una herida, porque él estaba establecido en el trono celestial. Cada día José oraba, tomaba la palabra, el pacto. Por eso él experimentaba el poder de Dios. Entonces ese pasado realmente él entendió que era una plataforma para ir a Egipto, porque él no fue como esclavo, él iba como un evangelista para cumplir el plan de Dios. Es distinto, ¿verdad? Si él no hubiera tenido la fuerza espiritual, hubiera llegado allí a Egipto, hubiera caído en depresión. No sé cómo hubiera terminado, hubiera sido muy distinto, ¿verdad? Pero él, como estaba establecido en el trono, él sabía que esas dificultades no eran tal, eran respuestas de Dios. Ese pasado fue un trampolín para ir a Egipto, para proclamar el Evangelio y cumplir el plan de Dios. Y también, no solo el pasado, el presente, todos serán respuestas. Y Pablo, como estaba establecido en el trono celestial, todo lo que estaba viviendo eran respuestas. Por eso en Romanos 8:28, Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, pero es que la situación que tengo ahora, es que eso, ni te imaginas lo que es eso. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esa palabra siempre se cumple. Si vemos la vida de Pablo, todas las dificultades que pasó, que no fueron pequeñas, siempre Dios las utilizó para bien, para proclamar el Evangelio, para llevar el Evangelio a todas las naciones, para dar respuesta a muchas personas. Y usted puede que tenga un presente difícil, pero si está estableciéndose en el trono celestial, verá que realmente va a ser una respuesta, va a ser una bendición, va a ser la bendición de Dios para su vida. Con este joven que hablaba, justamente estamos compartiendo eso, esto que estás experimentando. Cuando de verdad Jesús el Cristo sea el dueño de tu vida, cuando te establezcas en el trono celestial, verás que Dios lo va a utilizar para que muchos jóvenes que estarán en la misma situación puedan conocer a Jesús el Cristo. Y no solo el pasado, el presente, sino también el futuro. Nuestro futuro cambiará totalmente. Si estamos establecidos en el trono celestial, vamos a ver ese futuro que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué es lo segundo? Si se establece el trono celestial en mí, también se establecerá ¿dónde? En mi campo. ¿Qué es mi campo? Es las personas de mi familia, la gente con la que trabajo, la gente que conozco, parientes, amigos del pasado, de la infancia, el gimnasio, las personas que hay ahí, la cafetería. Ese es mi campo, donde estoy viviendo. Y si yo estoy establecido en el trono celestial, eso afecta a mi campo. Primeramente afecta a mi familia. Si yo estoy siempre enojado, amargado, frustrado, ¿eso afectará a mi esposa? Obviamente. ¿Eso afectará a mis hijos? Obviamente. Sin esfuerzo, eso saldrá, eso se manifiesta, ¿verdad? Lo que hay dentro. Pero si yo me lleno cada día de Jesús el Cristo, de la paz, del poder de Jesús el Cristo, eso traspasará mi vida
y cambiará mi matrimonio, mi relación con mis hijos, mi familia, pero más allá, también mi lugar de trabajo. Con la gente que me relacione será distinto, ¿verdad? Por eso, de manera obvia, esa bendición a través de nosotros afecta a nuestro campo. Y vemos en Hechos 11, 25 y 26, cuando Pablo estaba en Tarso, entonces le llamaban Saulo, y estaba establecido en el trono celestial, fue el horario para que Bernabé lo llamara y lo llevara a la iglesia de Antioquía. Allí dice la palabra que durante un año estuvieron discipulando, levantando discípulos. Y esa es la mejor manera, la más importante para estar cambiando el campo. Esos discípulos, ¿cuáles son los mayores discípulos? Nuestra familia. Ese es nuestros mayores discípulos. Los primeros, nuestra Jerusalén. Hay que seguir el orden de Dios. Por eso, si yo me establezco en el trono celestial, voy a poder estar siendo de bendición para que se levanten discípulos. Mi familia, mis hijos especialmente, son los mayores discípulos que tenemos. Por eso Pablo, a través de él, se levantaban esos discípulos en cada lugar que iban. En Listra, que fue apedreado, que tuvo tanta oposición, ahí se levantó un gran discípulo. ¿Saben quién era? Timoteo. Por eso Dios siempre, aunque parece una dificultad, tiene la mayor respuesta. Pero si no estoy establecido en el trono, pues me quejo, pierdo la dirección de Dios, soy engañado. Por eso que nos establezcamos en el trono celestial. Eso afecta no solo nuestra vida, también va a afectar para bien en nuestro campo. Vemos en Hechos 13, del 5 al 12, es el pasaje del mensaje de la semana pasada, la batalla espiritual. Y en cada lugar que estamos, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es? ¿Quién está detrás? Satanás, los demonios. Y allí cuando llegó a predicar a Sergio Paulo estaba Elimas, ¿verdad? ¿Quién estaba detrás de Elimas? Satanás, intentando impedir el evangelio, trayendo discordia, división, destrucción, porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Por eso tenemos que hacer batalla espiritual. Hay que hacer batalla espiritual. Si estoy establecido en el trono celestial, ciertamente no voy a ser engañado por las personas, no voy a pelear con la gente, voy a hacer batalla espiritual. Y en ese momento la oscuridad es quebrantada, se levantan las obras del reino de Dios. Dios envía a los ángeles y el Espíritu Santo obra. Ahí se levantan las obras del reino de Dios. Por eso, si tengo ese estado espiritual, ya va a ser distinto. En cada lugar que vaya, haciendo esa batalla espiritual, la oscuridad será quebrantada. Y también en el pasaje de hoy vemos que Pablo, en cada lugar que estaba, en cada ciudad que estaba atravesando, guiado por el Espíritu Santo, en todas había un cambio que empezaba espiritualmente, pero que había un cambio real en las vidas, en las familias, en la sociedad, porque el Evangelio es real, es poder de Dios para salvación, y hay cambios reales. No solo es espiritualmente, principalmente ahí, pero eso afecta a las vidas, a los matrimonios, a las familias, y las familias forman la sociedad. Por eso tanto en Derbe como en Listra, como en Iconio, como en Antioquía de Pisidia, por donde iba Pablo con su equipo, como estaban establecidos en el trono celestial, había totalmente un cambio en esos lugares. Y eso es lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas, no solo en el campo, sino en el mundo. Por eso vemos la palabra en Hechos 13, del 1 al 4. Y allí, ¿ellos qué hacían? La iglesia de Antioquía estaban en oración y ayuno. Es decir, estaban estableciéndose en el trono celestial. Por primera vez fueron comisionados para hacer las misiones mundiales. Después vemos en la palabra, en el segundo viaje misionero, Hechos 16, del 6 al 10, y allí el Espíritu paraba a Pablo. No vayas ahí. Pero Pablo dice que fue a Troas.
Y allí entró Asqueizo, se estableció en el trono celestial, empezó a orar, porque no sabía lo que Dios quería. Y cuando no sabemos lo que Dios quiere, hay que parar. Hay que parar y orar profundamente, concentradamente. En ese momento dice que tuvo una visión, que un macedonio le apareció y le dijo, pasa y ayúdanos. Por eso, por primera vez, ellos fueron a predicar a Europa. El Evangelio entró por Macedonia a Europa. Por eso siempre, si estamos establecidos en el trono celestial, va a afectar a nuestro campo, pero Dios lo va a conectar con todo el mundo. Y también vemos en Hechos 19, 21, después de estar 2 años y medio en Éfeso, esa ciudad fue transformada totalmente, dice que Pablo dijo, es necesario que vaya también a Roma. Y Roma, como saben, es la capital del Imperio Romano, ¿verdad? ¿Qué representa Roma? La evangelización mundial. Por eso, realmente, si estamos estableciéndonos en el trono celestial, afectará a nuestro campo y también al mundo. ¿Cómo podemos experimentar eso? ¿Es que me tengo que ir a otro país lejano a predicar el Evangelio? No, no quiere decir eso. ¿Tenemos familiares en otros países? Sí, ¿verdad? Si yo empiezo a disfrutar este Evangelio, ¿piensan que eso no va a afectar a ellos a través de mí? Por supuesto que sí. Es la manera, Dios va a abrir puertas para que ese Evangelio llegue a esos familiares que están en otras naciones y a través de ellos, pues Dios puede obrar allí, ¿verdad? Esa es la manera de Dios. Por eso en este día, la palabra que Dios nos da es muy importante. Es que no me funciona, es que esto es muy difícil. El problema no es ese. ¿Quién es el dueño de mi vida? Si soy yo, si estoy totalmente siendo guiado por el mundo, por Satanás, no funciona. Lo importante es que mi dueño sea Jesús el Cristo. Bueno, ¿y eso cómo se hace, verdad? Parece algo difícil. No, es muy fácil, muy cómodo. Simplemente me tengo que establecer en el trono celestial de manera práctica. Nada más abrir los ojos, empezar a orar. Durante todo el día, oración continua. Cambiarlo todo en oración. Y antes de dormir, concentrarme en oración. Poco a poco voy a recibir sanidad. Poco a poco va a cambiar mi estado espiritual. Y de esa manera, vamos a ver la conclusión. Y de esa manera, de estar aquí, donde tengo a Cristo, pero todavía mi dueño soy yo, podremos pasar aquí. Donde el yo ya está ahí abajo, sigue ahí, pero está ahí abajo. Y el que está controlando mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, es Jesús el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que conforme a la palabra que Dios nos da, en esta semana nos podamos estar estableciendo en el trono celestial y estemos dejando que Jesús el Cristo sea el verdadero dueño de toda nuestra vida.